Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esperemos que no se vuelva a bañar esta cosa. Estoy sin la cámara. Voy a estar sin la cámara, pero esperemos que pueda compartirles igual la presentación, ¿ya? Veo que ahorita tienen todavía dudas en el chat sobre la tarea de los vegetales. Según la clasificación, chicos, tienen que mencionar al menos 2 productos de cada grupo y llenar el cuadrito que yo les he compartido, ¿sí? Donde está el grupo al que pertenece, su valor nutricional y al menos 2 preparaciones que se pueden hacer con este producto. Sí, es el cuadro que tienen ustedes en el formato que les compartí. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda adicional ya para que puedan realizar la tarea hasta el día miércoles. Profe, el otro deber de las preelaboraciones es hasta el día de mañana. ¿Está hasta mañana? Sí, está hasta mañana. Ya, les voy a ampliar durante esta semana para que lo puedan hacer. Ya, les voy a poner hasta el día viernes, el de las preelaboraciones. Pero ya el de los vegetales, por favor, háganlo hasta el día miércoles. Ya, profe, gracias. Profe. Hagan referencia a 2 productos que sean comunes para ustedes, pero dentro de los grupos. Ya les mencioné, les di el ejemplo de las hojas. Les había dicho que podían, por ejemplo, poner lechugas, nabos, acelgas, ¿no es cierto? Hojas que sean comunes para ustedes. Ya, pero por al menos 2 productos de cada grupo. ¿Estamos? Sí, gracias. Ya, perfecto. Que hay que acceder al CIF, ¿Perdón? hay que acceder al CIF para ver la tabla que nos Sí. mencionó para hacer el deber. Sí, sí, y sí, está igual el ejemplo, está ahí en la orden de la tarea, está el ejemplo. En la guía también está el ejemplo. ¿Ya? Ya, por favor, me confirman si... Profe, Profe, Dígame. hacemos como si 2 de cada clasificación. O sea, no 2, solo 2, sino No, 2 no de solo cada 2 clasificación. de todo el trabajo, no. 2 de cada grupo. Dos Ya. productos de las hojas, 2 productos de raíces, 2 productos de tubérculos, 2 productos de las coles, 2 productos de las flores, 2 productos de microgreens, todo. O sea, de cada uno de los grupos que hemos analizado, 2 productos. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, porque profe, una pregunta. díganme. Hay o sea, debemos poner el logo en la parte de Word para mandarle el archivo, ¿o no? El logo en la carátula. Exacto. No es estrictamente necesario, pero ya pueden ir haciendo ustedes también sus plantillas ya con las carátulas para que simplemente las copien y las peguen en los trabajos que tienen que ir realizando. Pero no es un requisito así al 100%. Lo que sí, por favor sigan el formato que les he pasado para que vayan llenando ya la información. Eso sí. Ya, profe, muchas Ya, gracias. ok. Bien, chicos, desde el día de mañana vamos a iniciar haciendo algunos cortes y fondos. Sí, el material de los fondos les voy a compartir mañana porque mientras vayamos haciendo las elaboraciones. Ahora, yo he solicitado algunos productos de la clasificación de los vegetales que hicimos para que ustedes puedan visualizar algunas preelaboraciones que vamos a hacer con ellos. Eso vamos a hacerlo a manera de clase demostrativa el día de mañana y el día jueves y el viernes, según ya cómo nos distribuyen los horarios, ¿ya? Ahora, es importante que el día de mañana, por favor, ya vengan, o sea, esta semana ustedes ya vengan con sus cuchillos. Necesito que tengan por lo menos los cuchillos básicos que les había dicho, el cebollero, la puntilla, el pelador, ¿ya? El uniforme, no sé si es que ya tienen todos el uniforme. Si alguien tiene algún problema, les pido que se comuniquen posterior a la clase conmigo para ver cómo solucionamos, ya para tratar de no perder más tiempo que ya les tuve ya hace un momento por este problema que tuve, ¿ya? Entonces, ¿por qué vamos a elaborar los costes? ¿Por qué estandarizamos los costes? Porque es necesario
dentro del procesamiento de verduras y frutas, realizar los cortes. Vamos a ver algunas recomendaciones de los procesos, ¿ya? Primero que nada, es importante que nosotros analicemos la funcionalidad de los cortes dentro de la cocina, ¿ya? ¿Por qué nosotros hablamos de funcionalidad o por qué es importante que exista una estandarización de los cortes? Chicos, ya me están distrayendo, en verdad, déjenme por favor hacer la clase. Tienen un formato, les estoy poniendo un formato para la tarea de los vegetales, por favor, sigan el formato. Si el formato dice que pongan foto, pongan foto. Si el formato dice que pongan preparaciones, pongan preparaciones. Cualquier situación, por favor, finalizando la clase, les ruego que lo hagan. Ya no este momento, no me interrumpan con mensajes, ya no me interrumpan, por favor. Déjenme continuar y finalicemos esto de aquí. Algunos beneficios de realizar cortes. ¿Por qué lo hacemos dentro de la cocina? Porque mejora la estandarización de los productos, porque ayuda a los procesos de selección de materia prima, porque mejora los sabores en las preparaciones, porque nos ayuda a cuidar la inocuidad de los alimentos y porque aporta suficientes nutrientes al cuidado y el estado del producto, ¿ya? Si es que yo realizo los cortes, siempre mis platos o mis preparaciones van a tener visualmente mucho más atractivo. Voy a poder yo trabajar siempre con el mismo proceso, ¿no es cierto? Mi cliente va a estar satisfecho porque siempre va a ver, ¿no es cierto?, el mismo proceso y voy de esta manera a poder estandarizar las preparaciones que haga. ¿Cómo elegir un producto en buen estado? ¿No es cierto? Eso ya revisamos la clase anterior, hemos revisado cuáles son los pasos a seguir para yo poder hacer una elección consciente de los productos, sobre todo de los vegetales, ¿no es cierto?, que son los primeros productos con los que vamos a empezar a trabajar los cortes. Estandarizamos el corte para que exista uniformidad en la cocción. Esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo cuando tengo yo cocciones prolongadas o tengo cocciones cortas, siempre es importante que exista uniformidad en la cocción. ¿Por qué? Porque si es que yo corto de diferente tamaño mis productos, habrá unos que se cocinen más rápido y otros que se cocinen más lento. Yo no quiero eso, yo quiero que todo se cocine de forma pareja y homogénea como vaya realizando la cocción. Reduzco al mínimo los desperdicios, ¿ya? Mejora el sabor con diferentes reacciones y mejora el producto final. Ya es importante que estandaricemos los cortes. Al inicio puede costarnos tal vez un poquito a nosotros porque no estamos acostumbrados a realizar cortes técnicos, pero como vaya avanzando nuestro trabajo siempre, vamos a tener mucha más precisión en el momento de hacer los cortes, cada vez vamos a tener menos desperdicio al realizar los cortes y de esta manera mejorar, ¿no es cierto?, el producto final. Hay aspectos importantes el momento de realizar los cortes. Recuerden que fijar el producto a procesar, los cuchillos tienen que estar súper bien afilados y estables. Recuerden que les recomendé siempre tener una toallita, ¿no?, nuestro lito de cocina, donde tenemos que asentar nuestros cuchillos. Los tamaños tienen que ser manejables en los cortes y siempre es importante cuidar las BPMs de los productos crudos, ¿ya? Considerar también que todos los residuos de los cortes que nosotros realizamos no se desperdician o no se botan a la basura. Sobre todo se utilizan para realizar los fondos, que es lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Si es que van teniendo preguntas, por favor, eso sí me dicen, preguntas ya relacionadas con la materia. Si es que tienen cualquier duda ya posterior, les puedo atender de manera personal, ¿sí? Recuerden que también dentro de la elaboración de los cortes vamos a tener terminología francesa, por eso es importante que ya nos vayamos familiarizando con ciertos términos. Les pido aquí que revisemos la guía de estudio. Yo les voy a mostrar algunos cortes también aquí para que nos vayamos familiarizando, sobre todo con la terminología francesa, que es un poco la que se sigue, o esta nomenclatura es la que se sigue en cocina básica, sobre todo cuando hacemos referencia a cortes, ¿ya? Siempre es importante que exista una base estable para un buen corte. La tabla tiene que estar colocada de forma segura.
papel de cocina mojado bajo la tabla o una pegatina que se llama, que son esta manera de esponjas que se colocan bajo las tablas para que no se muevan el momento que realizo los cortes. ¿Ya? Identificar los cortes básicos y algunos cortes derivados de ellos, y tenemos también algunos torneados que vamos a realizar. ¿Ya? Ya, vamos a ir analizando algunos de los cortes clásicos. Por un lado tenemos cortes en cebolla y por otro lado tenemos cortes en vegetales. Si es que ustedes se fijan aquí, vamos a ver algunas actividades o algunos procesos que se tienen que realizar cuando yo realizo el corte. Más adelante ya les vamos nombrando. Aquí tenemos algunos cortes básicos, ¿ya? Tenemos 11, bueno, 10 cortes básicos utilizados en el mundo de la gastronomía. Estos de aquí son los más comunes, los que vamos nosotros a emplear. Ya dentro de los cortes básicos, por un lado están todos los dados. Ya dentro de los dados, la terminología que utilizamos es el large dice, el medium dice y el small dice. Ya dados quiere decir, o dice quiere decir dados, entonces tenemos el dado largo, el dado mediano y el dado pequeño. Cada uno de estos tiene esta medida, ya esto vamos nosotros a irnos familiarizando. El más utilizado realmente dentro de la elaboración de las preparaciones o de las recetas es el medium dice y el small dice. Ya, el large dice, si bien se utiliza, ya no es un corte muy empleado porque se requiere muchísimo desperdicio para poder obtenerlo. Ya, pero aquí tenemos las medidas exactas que vamos nosotros a realizar de los 3 tipos de dados. ¿Ya? Otro de los cortes que hacemos, que este es mucho más pequeño, es el brunoise y el brunoise fino, ¿ya? El brunoise o fine brunoise, que estos son cortes también bastante utilizados, sobre todo en productos finales. ¿Qué quiere decir? Que tal vez los dados anteriores, el medium dice, el small dice, yo utilizo cuando voy a realizar bases, por ejemplo, una salsa o una sopa, ¿ya? Cuando voy a realizar luego otro proceso. Pero en el caso del brunoise, el brunoise es un corte que yo utilizo directamente sobre las elaboraciones. En el caso del brunoise, mide 3 milímetros por 3 milímetros de cada lado, y en el caso del fine brunoise o del brunoise fino, 1.5 milímetros, que prácticamente es la mitad del brunoise, ¿no? Entonces, un corte mucho más pequeñito. La idea del día de hoy es que ustedes se vayan familiarizando con la terminología, y el día de mañana y el jueves y los días que tengamos la clase práctica, pues vamos a ir practicando, ir cortando para que ustedes puedan tomar las medidas y se familiaricen. Los bastones. Dentro del grupo de los bastones tenemos por un lado el batoné, que asimismo es un corte ya no tan utilizado, pero que obviamente tenemos que aprender porque de este nacen, en el caso del batoné, nace, por ejemplo, a ver, tengo dos personas. Tengo cortes como el medium dice y el small dice que nacen del batoné, ¿ya? ¿Qué otro corte tengo? La juliana, ya también es un corte ampliamente utilizado. De hecho, ustedes ven acá abajo las fotografías. Siempre cuando realizamos juliana es importante que nosotros sigamos la forma del vegetal para poder tener cortes mucho más precisos. ¿Se fijan cómo tenemos aquí los cortes? Estamos hablando de un corte mucho más técnico ya. Tenemos que obtener de los productos vegetales. Y el juliana fina también, de estos dos de aquí nace, de la juliana nace el brunoise, y de la juliana fina nace el brunoise fino. Ya son cortes muy chiquititos y que estos, como digo, se utilizan para productos ya que van a visualizarse. Los cortes se van a visualizar en el plato final. Bien, el corte rondel, que creo que es uno de los cortes básicos que todo el mundo realiza. Todo lo que nosotros iniciamos cortando, siempre lo hemos cortado en rondel, ¿no? Este se aplica a vegetales redondos y básicamente consiste en slice de diferente diámetro y de diferente ancho de los vegetales redondos. Aquí vemos cómo estamos cortando en rondel una zanahoria. ¿Qué más podemos cortar en rondeles?
un zucchini, cortamos en rondeles una papa, cortamos en rondeles un pepino, o sea, todos los vegetales que son redondos, se puede aplicar el corte rondel. Ahora, este no tiene un diámetro o un grosor establecido. De acuerdo a nuestro requerimiento, nosotros podemos hacer diferentes rondeles con diferentes grosores, ¿no es cierto?, anchos, diámetros y demás. Es un coste muy básico este de aquí, y que realmente no debería ser un coste final, ¿no? O sea, a menos que yo haga algún tipo de decoración, podría yo utilizar el rondel como un coste final. De ahí ya no es un coste tan técnico como para utilizarlo directamente en los platos. ¿Ya? El paisán también es un coste que puede ser redondo, triangular o cuadrado. ¿Sí? Es un coste bastante irregular, ¿ya? Que yo puedo hacer a los diferentes vegetales. ¿Ya? En el caso de los torneados, generalmente los torneados se realizan sobre productos redondos, como el caso de papas, papanabos, zucchinis, zanahorias incluso. Ya, pero vamos a aplicar nosotros en las papas que para poder iniciar nuestro trabajo en torneados o el corte del torneado, la papa creo que es uno de los productos que más se adaptan a la mano el momento del corte, ¿ya? El torneado consiste en cortar las papas más o menos o un coste ligeramente mayor al tamaño final deseado. Lo que yo hago es empezar a recortar, si ustedes se fijan aquí, con un movimiento curva, ya, por lo menos 6 o 7 lados, ya para obtener este tipo de producto final. Sobre todo si aplica papa, ya no es un coste muy utilizado a sí mismo, pero es un coste bastante técnico, sobre todo dentro de la cocina francesa, debemos aprender, ¿no? Es un coste que requiere incluso un poquito más de trabajo el obtener cada uno de los lados, pero esto nos va, de alguna manera, este tipo de corte nos va ayudando a tener destreza en nuestras manos para los cortes en general, ¿no? Entonces, debemos aprender, lo vamos a hacer. Aplicaremos este corte el día de mañana, sin embargo, cuando tengamos o hagamos cocción de papas, más adelante en las siguientes unidades iremos también realizando diferentes tipos de torneados, ¿ya? Entonces, el torneado más común es el que tiene 7 lados, ya iniciamos sacando, digamos, los lados cortamos primero la papa en 4 pedazos iguales y de ahí empezamos a realizar el torneado, ¿ya? Entonces, el día de mañana iremos aplicando. Aquí hay un videíto donde nos muestra claramente cómo se realiza el torneado. Les voy a colocar para que observen y el día de mañana de pronto no sea algo muy nuevo. A ver si puedo subir un poco más el volumen. Un segundo, a ver si puedo alzar el...
un segundo, a ver. Ya, esto cuando tenemos una papa entera, ¿no? Cuando tenemos papas grandes, lo que podemos hacer es partir en cuatro e iniciar el proceso del torneado, ¿ya? Dentro de la clasificación de los vegetales o de la terminología que nosotros utilizamos para poder hablar de los cortes, eh, podemos hacer referencia al chop, que es picar cortes más gruesos y hay cortar de forma irregular. Este tipo de corte nosotros aplicamos sobre todo a vegetales como la cebolla también, cuando queremos tener cortes más grandes y regulares, cortes que posteriormente van también a tener otro tratamiento, no van a estar directamente sobre los platos, ¿no? Si yo trabajo, por ejemplo, una base y que luego voy a licuar o trabajo una base que luego voy a cernir, ¿no es cierto? Entonces, de pronto los cortes pueden ser en chop, ¿sí? Son cortes gruesos, cortes más grandes y regulares que yo puedo realizar en los vegetales. Esto de forma general, ¿ya? El chopeo. Bien, dentro de los cortes y como base de las preparaciones también vamos a utilizar el mirepoix. Por favor, es necesario que ya esta terminología ustedes la revisen. Tienen adjunto en el CIF también, donde dice carpeta 1, tienen un diccionario gastronómico que pueden bajarse ya para que puedan revisar la terminología también de las preparaciones que vamos a ir haciendo. Ya, el mirepoix es una base de sabor que se utiliza dentro de la cocina francesa para poder iniciar preparaciones como fondos, algunas sopas, salsas y demás. Ya, el mirepoix está compuesto por un 50% de cebolla y un 50% entre apio y zanahoria. Esto es utilizado ampliamente dentro de la cocina francesa como base de sabor. Cuando hacemos referencia al mirepoix, estamos hablando de cortes irregulares que se hacen utilizando estos tres productos. Ya anoten, por favor, el mirepoix es importante que manejemos la terminología. Siempre que hablemos de mirepoix, estamos hablando de esta mezcla de vegetales. ¿Ya? Otro corte también bastante atractivo, bonito, que se utiliza mucho para productos finales como ensaladas, es el parisien, el corte parisien, que se hace a partir del uso de una cuchara, ¿sí? Y podemos aplicar a verduras, a frutas, a un sinnúmero de productos. Ya la cuchara que hace ingresar y permite, ¿no es cierto?, que salga la forma redonda que estamos observando aquí. Obviamente este no es un corte muy técnico, se ve visualmente súper atractivo, es bonito, pero no es técnico porque estamos empleando o usamos ya una cuchara, ¿no?, para realizar el corte. Bien, otro de los cortes que utilizaremos muchísimo y que necesitamos estar familiarizados también es el chiffonade. Este corte se aplica muchísimo a las hojas. ¿Para qué? Para productos ya terminados o cuando yo voy a elaborar bases de sabor, bases de cocina, voy a iniciar desde cero. Por ejemplo, algunas hierbas como espinacas, hierbas como hojas como acelga, espinaca, yo puedo tranquilamente envolverlas y realizar este corte, ¿sí? Que se llama chiffonade.
No se me escucha, dicen. ¿Qué parte no escuchamos? Sí se le escucha, profe, Ya, creo. ok. El video creo que no se escuchó, Bien, pero el No, chifonado. profesora, antes cuando estaba poniendo el video no se le escuchó nada, Ah, ya, entonces por eso puse ok. eso. Otra de las técnicas que vamos a utilizar muchísimo dentro de las preelaboraciones también, creo que sí mencioné la clase pasada, es el concassé. El concassé es un corte que se realiza en tomate, ¿ya? Y lo que debemos hacer nosotros inicialmente para poder preparar este producto en nuestra mise en place o en nuestras preelaboraciones es hacer un corte en el tomate para facilitar luego retirar la cáscara. ¿Sí? Es así como se realiza un buen concassé. Lo que hago es hacer una cruz en la parte del tomate, en la parte de abajo del tomate, no donde está el tallito, sino en la parte de abajo. Hago una cruz y voy a poner a blanquear o a escaldar el tomate. Una vez que veo que la cáscara como que se retira de la estructura, entonces pelo, ¿ya? Y retiro la parte interna de las semillas, corto posterior el tomate y voy a obtener un concassé. Ya, otro de los términos súper importantes que necesitamos manejar. Ya, vayan anotándole ahí. Ya por un lado estaba el mirepoix, ¿qué más tenía? Chiffonade, ahora tengo el concassé, ya que estos vamos a dirigirnos siempre por los nombres técnicos ya y se utilizan muchísimo en casi todos los vegetales. Ya, bien, los cortes de la cebolla también es interesante poder ver. Los tres cortes más importantes que vamos a realizar en cebolla son, por un lado está el corte pluma, ya que si ustedes se fijan es un corte que siempre sigue las líneas de la cebolla. Ya, este tipo de corte se utiliza muchísimo dentro de las preparaciones frías, como ensaladas. Ustedes han visto que se utiliza para elaboración de ceviches y productos fríos, ¿no? Es un corte que sigue la forma de la cebolla. Por otro lado, tenemos el juliana, que este vamos a realizar contrario a las líneas de la cebolla. Ustedes se fijan aquí, ¿ya? Y es un corte que se utiliza muchísimo como base. No se utiliza el producto final, el corte directamente sobre el plato, sino se utiliza muchísimo como base para iniciar las cocciones. Y finalmente está el brunoise, ya que son cubos irregulares. Por aquí no he puesto el brunoise. Este de aquí tenemos es el brunoise. Ahora, ¿cómo iniciamos el brunoise? Lo que vamos a practicar el día de mañana, de mañana, el día jueves y el viernes que vamos a tener la clase, les voy a indicar cómo nace o cómo se realiza el brunoise en la cebolla. Estos son los tres cortes que nosotros tenemos en la cebolla. Por favor, les pido que para el día de mañana revisen la bibliografía, revisen las dimensiones. Ustedes van a tener algunos cortes que realizar el día de mañana. Vamos a hacer algunas preelaboraciones. Entonces, les pido de favor que todos el día de mañana estemos con cuchillos listos, ya para poder evitar entorpecer el trabajo. Les pido de favor uniformes también, todos los materiales que necesitamos. El día de mañana igual vamos a hacer los procesos que vamos todos los días de las clases prácticas a realizar, pedir menaje, hacer limpieza de la cocina. Ya les organizaré el día de mañana por grupos para que no tengan ningún inconveniente. ¿Ya? Chef, disculpe, ¿también llevamos tabla o no? No, tablas tenemos aquí las tablas. Ustedes tienen que traer sus cuchillos, el uniforme completo, pelador les había pedido, ¿no es cierto? El pelador, Oiga, el cuchillo eh, cebollero y la puntilla para el día de mañana. profe, a mí Dígame. el uniforme me entregan el miércoles. Este miércoles Sí, y tienes mañana. sí. Bueno, ya, esta semana vamos a ingresar las personas que todavía no tienen el uniforme, como les había comentado, ya pantalón negro, una camiseta blanca, yo les voy a dar una malla, ya mañana que sí vamos a ingresar y esta semana que vamos a ingresar a la cocina, no hay problema por el tema del cabello, yo les voy a dar una malla, pero necesito que vengan por favor camiseta blanca y pantalón negro. Procuren el día de la clase de cocina no venir con el uniforme puesto, chicos. Ya, es importante que ustedes traigan el uniforme limpio, se cambien aquí para poder ingresar. Pueden traer también la chaira, si sería interesante, aunque si tenemos aquí chairas, vamos a hacer el proceso
antes de iniciar los cortes para que ustedes igual vayan familiarizándose, ¿ya? Si es que tienen chaira dentro de los estuches, traigan las chairas. Si no, aquí sí tenemos chairas para poder trabajar con los cuchillos. ¿Ya? Fue una pregunta que me colocaron en el chat. ¿Ya? ¿Alguna otra Profe, pregunta adicional que tengamos? disculpe, profe. Mañana vamos con camiseta blanca y pantalón negro y aparte el uniforme. No, pues no, no, no. Los que ya No, tengan los el que no uniforme. tienen el uniforme tendrían que venir con una camiseta blanca. De ahí las personas que ya tengan el uniforme entramos con la chaqueta del instituto, obviamente todo el uniforme completo. Ahora, chicos, ahí les voy a pedir, de favor, solamente mascarillas NK95, como les dije, o las quirúrgicas. Si quieren sobre las quirúrgicas ponerse alguna otra mascarilla, ustedes lo pueden hacer, pero es importante que tengan cualquiera de las dos mascarillas, ¿ya? NK95 o la quirúrgica, la que es desechable, ¿ok? Ya, profe. Eso sí es importante, les estoy solicitando ahora porque para que se anticipen y el día de mañana puedan, ya el grupo que le toca, ¿no es cierto?, venir con todo el uniforme. Ok. Hay algunos cortes específicos que iremos nosotros también realizando como vayamos avanzando con las elaboraciones. Tal vez no todos vamos el día de mañana a realizarlos, pero sí los más importantes para poder continuar con el trabajo. Como les decía, algunos cortes como por ejemplo los torneados haremos cuando estemos revisando tubérculos para poder utilizar las papas y que ustedes practiquen mucho más este corte. Pero sí, el día de mañana visualizaremos, veremos los cortes que vamos a utilizar. Es súper importante que los cortes básicos ustedes los manejen y sobre todo que estén familiarizados con la terminología. En el caso de los bastones, es súper importante que ustedes sepan claramente cómo se hacen cada uno, la dimensión que tienen visualmente. Ya mañana ustedes van a ver, el día jueves van a ver cómo visualmente se ve el corte y quizás eso sea un indicador para que ustedes siempre realicen de la misma manera el corte. Además de eso, les voy a pasar por el chat o les voy a cargar en el zip también una tablita para que ustedes puedan las próximas ocasiones, cuando continuemos las clases, ustedes puedan tal vez emplasticar esa tablita y que cada vez que realicen los cortes, ustedes puedan medir en la tabla y vayan de esa manera teniendo mucha más precisión. ¿Ya? Mañana les muestro la tabla y durante las próximas semanas ustedes van a poder imprimir y van a utilizar, como digo, esta tabla cada vez que nosotros hagamos las clases. Les voy a presentar otra, a ver, que el día de mañana vamos a hacer también, luego de los cortes, vamos a poner a hacer algunos fondos. Ya que tengo unos minutitos, les voy a mostrar. Ya, bueno, antes de continuar, ¿alguna duda, por favor, con el tema cortes? No, todo está claro, profe. Ya. Em, les comparto entonces ahora el material sobre fondos.
Ok. Ya. Dentro de las bases de cocina, las primeras elaboraciones que vamos a realizar y que para eso es importante, por favor, que ustedes hayan realizado la lectura que yo les coloqué sobre costes y sobre métodos de cocción. Les puse la semana pasada, no sé si revisaron. ¿Puedo preguntar? Ya verán, no me responden. El día de mañana, durante el desarrollo de la clase, yo voy a hacer preguntas sobre el material que les mandé a leer la semana pasada, que está justamente al inicio de la unidad número 2. Yo les había colocado que de la guía, por favor, lean lo referente a cocciones y a cortes. Ya, el día de hoy estamos ya revisando el tema de los cortes. El día de mañana a lo que vamos avanzando con las preparaciones o las técnicas que vamos a desarrollar, yo iré haciendo preguntas sobre el material que tenemos referente a cocciones, ya dentro de la guía. Bien, los fondos son estas elaboraciones que hacemos como bases de la cocina, que se utilizan para qué. Se entiende por fondo de cocina a estas preparaciones sustanciosas que son utilizadas posteriormente en muchísimas preparaciones. Es un apoyo elemental y significativo para una buena cocina. ¿Por qué? Porque aquí es donde nacen los sabores de la mayoría de las preparaciones líquidas que nosotros tenemos o de las salsas que nosotros vamos a elaborar, ¿ya? En su término más genérico, se definen como un líquido obtenido a consecuencia de la cocción en agua de diversos géneros que van a aportar sabor y aroma, ¿ya? Definiciones bastante amplias donde vamos a citar algunos puntos claves como temperatura, tiempo de cocción y algunos ingredientes, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, tenemos una fotografía de un fondo, por ahí tenemos un pedazo de apio, tenemos pedazos de puerro, de cebolla, ¿sí? Algo muy importante cuando elaboramos los fondos es que nosotros tenemos que manejar una temperatura por abajo del punto de ebullición. Anoten, por favor, vamos a hacer referencia al punto simmer como una técnica importante el momento de realizar los fondos. ¿Qué quiere decir punto simmer? Que yo cocino estos líquidos por abajo del punto de ebullición, ¿sí? Normalmente en 75 a 85 grados es la temperatura que yo voy a aplicar en el fondo para poder realizar la cocción. ¿Qué permite esta temperatura? El punto simmer permite que los fondos cuando se cocinan no se evaporen. Nosotros vamos a detener evaporación de los líquidos cuando superan el punto de ebullición. Mientras el líquido no supere el punto de ebullición, lo único que voy a tener es transmisión de calor que va a permitir que todos los productos que están contenidos dentro del fondo que van a aportarle sabor, ¿no es cierto?, se vayan a quedar impregnados en este líquido. Y es cuando yo obtengo un buen fondo. Es importante que manejemos esta temperatura cuando yo realizo un fondo. Anoten, por favor, simmer. Quiere decir una temperatura menor al punto de ebullición. Son 3 fondos los que nosotros vamos a desarrollar el día de mañana, ¿ya? Por un lado tenemos el fondo oscuro, que se hace a partir de un mirepoix de vegetales. ¿Qué era el mirepoix de vegetales? ¿Alguien me puede repetir qué era el mirepoix que vimos en el tema anterior? Cebolla, apio y zanahoria. Exacto, muchas 50% de gracias. ¿Qué cebolla. cantidad? 50% de cebolla. 50, 25 y 25. 25 de apio zanahoria, ¿ya? Al ser el fondo oscuro, como dice la palabra, utilizamos normalmente, además del mirepoix de vegetales, vamos a utilizar huesos, sean estos de ave o sean de res, siempre tostados, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos en un poco, no vamos a utilizar mayor cantidad de grasa porque realmente los fondos no se elaboran con grasa. Es preferible que los huesos siempre estén limpios, que no haya residuos de grasa. Tenemos obviamente residuos de carne, tenemos los huesos como tal. Preferible retirar cualquier residuo de grasa para evitar que estos queden turbios. Ya, utilizamos huesos tostados. En un poco de aceite, si tenemos una sartén,
Vamos a asar nuestros huesos o colocándolos dentro de horno. Vamos a rociarle solo un poquito de aceite para poder lograr que se tuesten de forma correcta. Ya una vez tostados los huesos, vamos a colocarlos junto con nuestro mirepoix de vegetales, tostado también. En este tipo de fondo podemos utilizar tomate, que de alguna manera nos favorece también el sabor, ¿ya? Y toda esta mezcla que sale del horno, que tiene estos vegetales, estos huesos tostados, vamos a colocarle agua ya suficiente para cubrir toda la base e iniciar el proceso de elaboración de nuestro fondo, utilizando que el punto simmer, como les había comentado. Los elementos de saborización que vamos a emplear para elaboración de fondos siempre va a ser un bouquet garni o un sachet de especería. El bouquet garni es un ramillete de especería que nosotros utilizamos para saborizar los fondos. Anoten también, por favor, como parte de las palabras técnicas que vamos a ir utilizando, el bouquet garni. Mañana igual vamos a hacer uno, van a ustedes a ir viendo cómo se elabora, cómo le colocamos todo para que de alguna manera nos genere ese sabor final. ¿Qué otra técnica se utiliza en la elaboración del fondo? Como va avanzando la cocción, siempre ustedes van a ver que en la parte superficial va a quedar estos residuos de los huesos que nos van a generar una espuma. Eso hay que ir retirando con una espumadera, con una cuchareta, ¿ya? Una vez que se finalizan los fondos, abatir quiere decir bajar la temperatura. Nosotros luego de que los fondos están calientes para poder almacenar, los fondos necesitan no estar dentro de la temperatura de riesgo. Yo lo que hago es abatir o bajar la temperatura para luego congelar o refrigerar según el tiempo de uso que yo necesite. En el caso de un fondo oscuro, para que se pueda de alguna manera los sabores quedar en el líquido de la cocción, debe estar por lo menos en cocción unas 5 horas, cuando estamos hablando de al menos de 3 litros de fondo, ¿sí? Mucho tiempo. ¿Para qué? Para que todos los sabores de los vegetales y de los huesos puedan migrar hacia el líquido que tenemos, ¿no es cierto? Y el fondo se pueda enriquecer o pueda tener un sabor agradable. Recuerden que estos vamos a utilizarles como base de cocina, ya para elaboración de salsas, de elaboración de sopas, ya, y demás. Bien, el fondo blanco lo podemos hacer así mismo utilizando huesos de ave o huesos de res, pero en el caso del fondo blanco ya no vamos a realizar cocción dentro de horno y no vamos a utilizar tomate. Este tipo de fondo es un fondo mucho más ligero de sabor, si bien tiene el sabor de los vegetales y de los huesos, pero no tiene el sabor del tomate, por ejemplo, y no tiene los huesos tostados. ¿Alguien dijo algo? O sea que el fondo blanco tiene menor concentración de sabor que el otro fondo. Menor concentración de sabor de los productos como el tomate y de los sabores fuertes que tienen los huesos tostados, ¿ya? Pero sí va a tener obviamente el sabor de los huesos y de los vegetales. Mucho más delicadito el sabor, pero siempre está presente, ¿sí? Este fondo ya no lo vamos a dejar tal vez 5 horas, con unas 2, 3 horas es suficiente para poder lograr todo el sabor de huesos y vegetales, ¿ya? Pero no es que es más ligero de sabor, digamos que de los huesos y de los vegetales, no, sino más bien es la ausencia del sabor fuerte del tomate y de los huesos tostados. Ya este tipo de fondo utilizamos para sopas más delicaditas, para salsas más delicadas, ya, a diferencia del fondo oscuro que sí utilizamos en preparaciones mucho más fuertes de sabor, ya. En el caso del fumet, que es el fondo que hacemos a partir de los huesos de pescado o de cáscaras, residuos de los mariscos, ese se hace igual, utilizando un mirepoix, huesos de pescado. La diferencia del fumet es que podemos emplear nosotros dentro de los vegetales algo de champiñones, por ejemplo, que también nos va a dar un sabor atractivo a esta preparación. También es delicadito de sabor. En el caso del fumet, máximo 1 hora de cocción, suficiente para poder obtener todo el sabor de los huesos y de los vegetales, ¿ya? Recuerden que todos estos fondos nosotros tenemos que ir haciendo
¿no es cierto? Cocinando en punto Siemens, espumando, que quiere decir retirar todas esas impurezas que van a quedar en la superficie de mi fondo cuando se va cocinando, siempre abatir y refrigerar o congelar según el tiempo de uso que nosotros le vayamos a dar, ¿ya? Y finalmente el fondo de verduras, que es un fondo que se realiza a partir del uso de igual mirepoix de vegetales, se aromatiza con bouquet garni, se cocina también a punto Siemens, también se tiene que abatir y refrigerar o congelar en el caso de que se requiera, ¿ya? En el caso del fondo de verduras, realmente es un fondo que se puede elaborar al momento, no es necesario que tenga tiempo largo de cocción, porque se puede extraer con facilidad el sabor, los ápidos de los vegetales. Los otros fondos que hemos visto, cada uno tiene diferente tiempo de cocción de acuerdo a los ingredientes que estamos utilizando. En el caso del fumet, si yo dejo cocinar mucho tiempo, de pronto los huesos son mucho más delicados, más blandos, entonces si yo tengo mucho tiempo de cocción, quizás los huesos se vayan como descomponiendo y voy a tener un líquido mucho más turbio, ¿sí? Entonces, por eso con 1 hora es suficiente para el caso del fumet. El fondo blanco, si bien no voy a tener, no es que los huesos se van a romper o a deshacer, el hecho de tener un sabor mucho más delicado, eso permite que nosotros también podamos emplear un tiempo menor en la elaboración del mismo. Y en el caso del fondo oscuro, para este fondo sí vamos a emplear un tiempo larguito de cocción, porque yo espero tener un sabor mucho más profundo, mucho más fuerte en el caso del fondo oscuro, ¿ya? Eso, chicos, hemos visto entonces los 3 fondos de forma general, los componentes con los que vamos a trabajar el día de mañana. Obviamente vamos a hacer de forma general, lo interesante sería que coloquemos todo el grupo, ¿no es cierto?, 3 cacerolas o 2 cacerolas para elaborar el fondo de manera general. Este fondo lo vamos nosotros a almacenar para poder utilizarlo en clases posteriores, en las sopas y las salsas que tenemos previstas, ¿ya? ¿Alguna duda, por favor, que tengamos en el caso de los fondos? ¿Anotaron el glosario, anotaron las palabras que vamos a ir aprendiendo, las palabras técnicas? Sí, profe. Ya, muy bien. Más adelante, Sí. cuando elaboramos las fichas de las recetas de estas bases de cocina que estamos haciendo, ahí habrá un espacio dentro de las observaciones para que ustedes anoten toda la terminología que estamos aprendiendo. Pero es importante que ustedes la anoten para que se vayan familiarizando, por favor, con toda estas palabras, de esta terminología, y así podamos hacer el trabajo mucho más preciso ya dentro de la cocina. Que yo iré manejando solo terminología, yo no les voy a decir tomate cortado en cuadritos, no, les voy a decir con casé y ustedes tienen que saber. Si yo les digo que tenemos que hacer un bouquet garni, ustedes saben cuáles son los componentes del bouquet garni. Si yo les digo simmer, si les digo espumar, si les digo abatir, ustedes ya tienen que saber en terminología, ¿no es cierto?, lo que significa, ya, para que de esa manera podamos ir avanzando. Ok, les pido disculpas el día de hoy por el problema que tuve con la computadora. Traté de abarcar de forma bastante resumida lo que teníamos que ver el día de hoy. Me interesaba poder retroalimentar con ustedes el tema de las tareas que están pendientes. Por favor, si seguimos teniendo dudas, háganlo. Al chat pueden hacerlo, pregúntenme nomás el día de hoy, estoy disponible, aunque creo que ya después de la explicación quedó súper claro. Sí me gustaría que hagan ustedes una revisión de los productos comunes, productos que ustedes conocen y que son más de pronto consumidos incluso en el mercado, para que vayan clasificando, ¿sí? Conozcan, pongan productos que sean los más conocidos por ustedes, no hay problema. Lo que sí, por lo menos 2 productos de cada grupo, menciónenlos, pongan fotografías, busquen, investiguen, revisen, porque de eso se trata. Nos va a tocar revisar muchísima información ahora. Necesito que ustedes se pongan las pilas y que vayan poco a poco de esta manera revisando, se familiaricen con los documentos, se familiaricen con los contenidos, bájense el diccionario que tienen en una de las carpetas que están adjuntas en el CIF, para que de esa manera ustedes vayan consultando también palabras. En la guía también tienen algunas palabras, tienen algunos documentos que pueden revisar.
Yo necesito de verdad que ustedes hagan este trabajo. No esperen solamente a las clases prácticas, no esperen solamente a las clases teóricas, por favor. Necesito que vayan revisando. Tienen para mañana pendiente de realizar la lectura de estos dos temas, tanto de los costes, porque igual se valorará el día de mañana, y de las cocciones. Yo voy a hacer preguntas el día de mañana sobre este tema y espero, por favor, que todos respondan con facilidad. Eso, muchachos, les agradezco mucho por esta sesión. Les veo a unos el día de mañana. En la tarde les estoy avisando cómo quedan los grupos para jueves y viernes. Y nada, cualquier duda igual me comunican, ¿ya? Muchas gracias a usted. Gracias, profe. Por ayudar. Gracias, profe. chicos, a Buenas ustedes. dudas. La clase está grabada, aunque bueno, no tengo yo acceso a la cámara en este momento, estoy con este problema, pero la clase sí va a estar grabada y colgada ya en la plataforma, ya, para que ustedes la puedan observar. Muy amable, Liz. ¿Ya? Ok. Que tengan buena tarde. Muy Nos amable, vemos el muchas día de gracias, mañana, profe. jueves y viernes con Gracias. los demás, ¿ya? Gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Chao. Profe, Digan. una pregunta. Para el día de mañana es el deber de las preelaboraciones. Ya, no, les voy a ampliar, verán, está hasta el día miércoles el de la clasificación de los vegetales, creo, ¿no? Sí. Y les voy a ampliar la fecha de las preelaboraciones, de la tarea de preelaboraciones hasta el día viernes. Pero por favor hagan lectura de los documentos que están también en el CIF, ¿ya? En la guía, que dice lo de cocciones y lo de los costes. Eso sí Ya, voy a che. valorarles el día de mañana, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ya, gracias a ustedes, chao.